¿Listo? Muy bien. ¿Estamos listos para empezar? ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Muy bien, Adelante. señor. Pues es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta fecha en que retomamos el tema del liberalismo. Creo que vale la pena, vamos de manera muy breve a recordar algunos de los puntos que hemos ya visitado anteriormente como parte de esta introducción al liberalismo en sus antecedentes. Entonces, lo primero que vamos a recordar es, vamos a, ok, vamos a ver. De manera muy breve, hemos estado primero ubicándonos en nuestra propia persona para entender por qué el orden que va a ser trastocado por el liberalismo resulta esencial. Así, muy sencillo, recordamos de dónde venimos, hemos dicho a quiénes somos, a dónde vamos, y esta problemática nos ha presentado ya esta dualidad, un hombre hecho en el orden hacia Dios y un hombre creado para él mismo, sin alma, sin trascendencia. Hemos recordado que hay diferentes tipos de liberalismo económico, político y religioso, y cómo estas divisas, libertad, igualdad y fraternidad, les son comunes. En este ideal, el hombre se fascina con su propia criatura, con este hombre falso y antinatural, y nos va dando la destrucción del hombre que hemos visto reflejada en estas diferentes expresiones, en esta virtualidad que se aleja del hombre y del fin mismo que Dios le tiene planteado. Hemos recordado por qué estábamos aquí, para que nosotros nos sensibilizáramos de esta religión, de esta necesidad de estar ligados a nuestro Creador, y esta nos ha sido expresada en estas ideas. ¿Se acuerdan? Este hombre, esta mujer que no paga por la comida, pues que sería llamada ladrona, y este de vivir como si la vida fuese nuestra, ¿no? Recordamos en esa primera expresión esta idea del tiempo y de la eternidad que nos pone en la realidad de nuestro momento y nuestra trascendencia. Hemos hablado del Dios y el mono para entender que nosotros veníamos no por el azar ni por esa imposibilidad. Hemos visto algunos puntos de la ciencia para poder entender que nosotros venimos por un principio de causalidad, recordando en su momento las vías de la existencia de Dios: movimiento, causa eficiente, la de la contingencia y necesidad, y los grados de perfección, finalmente la vía de la finalidad. Todo esto para recordar que Dios existe y que yo estoy ligado a Él. Cada una de estas la hemos expresado en sus diferentes momentos, y también, bueno, aquí vemos el orden de la creación que refleja la perfección divina y nos habla de ese plan divino al que tenemos que volver en la plática del día de hoy para entender que existe un orden. De la misma manera hemos visto para qué estamos, cuál es el fin, y hemos recordado que este orden natural, que si bien existe en la creación, en el propio hombre está derivado de esa situación. Todo el orden sigue la ley de la finalidad y el hombre lo va a encontrar según su propia naturaleza. En esta estructura metafísica del hombre, hemos visto qué es esa sustancia, hemos visto su propio, es que este orden ha sido dado y que este orden nos obliga a insertarnos en el mundo para alcanzar la perfección de nuestra propia naturaleza. Y eso va a dictar el verdadero uso de la libertad. Hemos sentado también como recordatorio fundamental el principio fundamento que todos conocemos, que es que el hombre está hecho para conocer, amar, servir a Dios y salvar mediante eso su alma. ¿De acuerdo? Esto nos va a determinar también el sentido del buen uso y mal uso de la libertad. En el hombre natural esta libertad va a estar ordenada a su fin, como lo hemos dicho, y no como esta idea del liberalismo de trastocar la libertad, olvidándose del sentido de su relación con Dios,
de su propia naturaleza y de la verdad misma. Contrario a la naturaleza, hemos visto estos principios en que hemos expresado la libertad negativa como ese abuso, como esa situación en que se acude a una forma incorrecta de usar la libertad cada vez que lo hago contrario a mi fin. Cada acción que va contrario a mi naturaleza y a mi fin va a ser lo que forma esta libertad negativa. Y hemos recordado en el tema de Santo Tomás que precisamente en orden a esa libertad correcta y en orden a ese fin, la felicidad la determina Santo Tomás en dos puntos centrales. La felicidad final, que es llegar a Dios, pero también la felicidad en el día a día, que significa practicar la virtud. Lo que el mundo actual, por supuesto, no es lo que nos plantea, sino todo lo contrario. Busca desnaturalizar, busca desordenar al hombre hasta que crea estos Frankenstein que hemos usado como referencia. Estos monstruos sin sentido, sin trascendencia, sin cielo y sin Dios. Hemos recordado que la sociedad actual, como este Frankenstein de nuestra primera plática, le va siguiendo ciega, pero no hay nada. Te guardo su exámenes que le saqué, ¿no? Sí, guardo. Está listo. Gracias. Y finalmente recordemos en la primera plática que el orden no es seguir a Frankenstein, sino es seguir al Rey de Reyes, al Creador de Creadores, y que contrario al otro personaje que no tiene trascendencia, que no tiene fin, pues es todo lo contrario. En su maravilla de Dios hecho hombre, de Rey de nosotros, nos satisface plenamente en lo individual, pero también en lo social. Es el único que puede dar paz, es el único que puede sostener en torno a sí mismo el orden que el hombre requiere para alcanzar su fin. No hay paz sin Dios, no hay familia sin Dios, no hay sociedad, no hay patria, no hay naciones que puedan ser sostenidas por el Frankenstein, por el simio, el hombre volteando a verse a sí mismo. Sin embargo, en nuestro Señor encontraremos toda esa situación del Dios ordenado, de la sociedad ordenada a Dios de manera correcta, finalmente, ¿no? Esa ha sido la esencia que nos lleva ahora, nada más para recordar que estamos empezando a encontrar, es donde nos ubicamos, ya que sabemos que vivimos para Dios, ya que sabemos que las sociedades deben de ir hacia Él mismo, hemos empezado a entender la necesidad de la realidad ordenada a Dios y hemos visto precisamente en esta plática como antecedentes del liberalismo, la comprensión del realismo, de qué es el ser de sus universales. Les recuerdo que en esta última plática hemos visto a ese realismo platónico que precisamente, y después al moderado que tiene Aristóteles y Santo Tomás. Hemos hablado del mundo de las ideas, de esa abstracción en el que había en el cielo para Platón un mundo común y aparente donde estaban todos los conceptos, todas las ideas intangibles, esos universales. Pero, ¿qué es lo importante de los universales? Que se convierten en un punto de conexión entre todos y que si nosotros seguimos esas conexiones de los universales a la forma que ya los habéis visto Santo Tomás, podemos llegar a Dios. Entonces, hemos recordado precisamente que el ser es el fundamento del conocimiento humano y que la verdad define los términos en cuanto a su propio ser. Solo voy un poquito voy rápido, entiendo que nada más es un recordatorio de lo que hemos visto, que era materia y forma, que era esencia y existencia, y que esta relación entre la esencia y la existencia implica que las criaturas finalmente dependen de Dios, esa subsistencia del ser para su existencia, en la cual todos permanentemente estamos viviendo por Dios y por el orden que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, bueno, hemos explicado los conceptos, la diferencia entre los universales. Platón habla de esos universales fuera del ser. Acuérdense que Sócrates pensaba en eso,
que iba a conocer los universales. Sin embargo, Santo Tomás, basados en esta misma estructura más aristotélicas, va a decir que ese universal está en cada ser, de tal manera que el ser es por sí, pero también tiene una conexión con todos los universales que le son comunes a él mismo, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto el ser como fundamento del conocimiento, cómo participa del ser, es decir, para ir conformando la noción de la verdad, que esto nos va, acuérdense, un poco vacuna para los errores a los que vamos a entrar o que estamos entrando, ¿no? Y entonces se va construyendo en este pensamiento, desde los griegos hasta Santo Tomás, la noción verdadera del hombre, de su fin y de esa universalidad, en el que el último de los fines es que los universales participan de la existencia y por ende, de alguna manera reflejan la perfección divina. Bien, aquí entramos al personaje que va a ser ahora el primer cimiento del liberalismo, Guillermo de Ockham. ¿Quién era Guillermo de Ockham para los que probablemente no hayan estado en la plática pasada? Ockham es el personaje que rompe el orden que se había dado para la razón. Los griegos habían buscado precisamente a Dios. Perdón, habían buscado el arjé, el principio, el orden. Y en esa búsqueda del orden, alejándose de las narraciones míticas que eran propias de su cultura, van buscando en los elementos, en los números, hasta que van encontrando en esos presocráticos algunas nociones, aromas del espíritu, y que van siendo cada día más consistentes en los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. De ahí hemos llegado a la escolástica, en que este conocimiento natural, que siempre es pagano, que siempre va envuelto de errores, se va a limpiar y va a acabar de alguna manera siendo la base, pero corregida en el orden cristiano que logra la escolástica y esencialmente Santo Tomás. Santo Tomás tiene como fundamento de todo su pensamiento dos ideas centrales, la fe y la razón, porque va a decir precisamente que Dios es razonable y esta razón, que es lo más propio del hombre, va a poder conocerle. Sin embargo, el nominalista no. Ellos dicen en la escuela franciscana, que es precisamente parte del pensamiento de la Baja Edad Media, que los universales son meras referencias, son solamente aquellas palabras que determinan las cosas, pero por lo tanto solo existen sustancias individuales, como lo hemos visto. ¿Esto qué sucede? Pues dinamita la cristiandad. Es el primer punto en que los principios empiezan a tener una destrucción a partir de esta misma noción. ¿De acuerdo? Lo dice aquí, que es el elemento del primer elemento que va destruyendo ese orden que se había generado en la cristiandad. A partir de esta noción de no conocimiento, no tiene sentido la cuestión del principio de individualización, y hemos descrito todos estos principios que no serían objeto de nuestra plática. ¿De acuerdo? Fíjense cómo, por lo pronto, en esta estructura que hemos visto, la separación de la fe y la razón para Ockham es totalmente clara y contundente. Destruye la autoridad de la Iglesia, la existencia de los universales, y dice finalmente que esta epistemología se vuelva empirista, subjetiva. Este conocimiento solamente será aquel que se experimente directamente. Epistemología, para los que a veces estas palabritas nos olvidan, es la ciencia que estudia cómo conocemos. Y bueno, por supuesto, habla en su teoría que los universales son solo nombres que representan colecciones de individuos. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, esto hace toda un cambio en la forma que Ockham va a ver esta destrucción del hombre. ¿De acuerdo? Esta ha sido la última vez que hemos platicado de esto. Y bueno, pues como primer peldaño de los antecedentes de la idea del liberalismo, que es nuestro tema, pues va a tener que alimentarse justamente de esta noción que destruye,
que empieza a ser el fundamento del pensamiento moderno, pero también se convierte en consecuencia en el primer peldaño que va a deconstruir el orden cristiano. ¿De acuerdo? Entonces, después de Occam, vamos a entender que el segundo gran peldaño que va a construir el edificio del liberalismo va a ser Lutero. Martín Lutero, finalmente, influenciado por Guillermo de Occam, precisamente va a brevar de todo este pensamiento nominalista. Es una de las, vamos a ver ahora, si no de manera exhaustiva, sí algunas de las grandes influencias que han construido este pensamiento del monje agustino. Al pensar en el monje agustino, evidentemente, él lo que va a hacer es tomar de una manera muy curiosa, porque Lutero va perdiendo la fe por el exceso de pecado. Él decía, ¿se acuerdan? Peca y peca fuerte, porque sola fides, la fe te salva. ¿Qué era eso? Que al final era un monje que era un pecador. Y ahí es el tema central. En lugar de él reconocer su naturaleza caída, va a empezar a dudar de Dios o de tratar de encontrar la justificación para sus faltas. La solución de él era clara, no perder la esperanza. La solución era confesarse, la solución era poner todo su empeño en la guerra que todo católico tiene. La iglesia no está construida por ángeles, la iglesia está construida por hombres. Y eso significa que constantemente la fragilidad de la naturaleza caída demanda esa necesidad de ir a la confesión, de acudir a los sacramentos para poder nosotros, con la gracia, nosotros ir avanzando en la virtud. El hombre sin sus fuerzas no puede llegar a la salvación si no es con la ayuda y gracia divina. Es temerario creer que uno solo podría avanzar en la virtud. Y ahí es lo peligroso, porque esta noción nominalista se va a concentrar en el individualismo. Y fíjense qué peligroso. Esta individualidad precisamente va a dejar al hombre sin defensa. El hombre católico recurre a la gracia divina. Esa es nuestra armadura, esa es la espada que nos permite ir avanzando en la virtud, esta virtud entendida como toda aquella que me lleva a mi fin. Pero para no agarrar el camino torcido, necesito la ayuda, que se implora en la oración y que se va sosteniendo con la práctica de la virtud, y con los sacramentos que van confirmando y van confiriendo la gracia a cada uno de nosotros. Y Lutero, precisamente como gran pecador, tuvo que construir en torno a esa debilidad una filosofía a su modo. Entonces no es ya la iglesia al modo de Dios, es la iglesia al modo de Lutero. Y que cae muy bien con el pensamiento de Occam, porque él va a decir que lo que importa es el individuo. Vamos entonces a, en esta plática, examinar esta influencia del nominalismo de Occam en Martín Lutero y, por supuesto, su impacto en el protestantismo. Vamos a verlo esto a la luz de Santo Tomás. Vamos, por supuesto, a encontrar en este recorrido que, si bien el pensamiento nominalista de Occam no es tan famoso en aquellos que no estudian filosofía, es porque él no tuvo la difusión que sí tuvo Lutero. Y no solo Lutero, sino los que le han seguido adelante. Toda la distribución de este pensamiento en Francia, todo el desarrollo de estas diferentes sociedades va permitiendo justamente que se difunda por todo el mundo. Entonces, el primer peldaño podría ser ya muy directamente Occam, pero este sería el primer gran peldaño en difusión, en alcances de esta misma situación. Un momento, por favor. Un momento, por favor.
Parece que tenemos algún problemita técnico. ¿Ah? Me parece que no estaba compartida adecuadamente la presentación. Bueno, entonces este es Santo Tomás y estábamos en el objetivo que hemos seguido. Para entrar a nuestro tema, lo primero que vamos a hacer es usar una pequeña analogía. Vamos a tratar de, con 2 o 3 analogías, alimentar este concepto. Cuando pensamos en Dios, pensamos justamente que Dios ha puesto un orden en todas las galaxias. Dios ha puesto un orden particular. Y esta visión es precisamente como si nuestro Señor estuviese haciendo un rompecabezas. Cada pieza de su creación refleja en diferentes grados su perfección. Ya lo habíamos visto en las pláticas anteriores. No es lo mismo el mineral que el vegetal, como tampoco lo es el vegetal y el animal y el hombre, y así el ángel. Entonces, cada criatura expresa su perfección. Finalmente, cada una de ellas, cada ángel, tiene una parte común, tiene una relación que se presenta y se liga con los demás ángeles. Son sustancias que no son individuales y así cada mineral tiene al final una relación con su creador. Por eso el peligro de decir que cada sustancia es absoluta, individual y vuelve a despertar esa noción subjetiva del hombre. El hombre no es finalmente un ser aislado, es un ser creado por Dios y para Dios dentro de todo este orden de la creación, en grados distintos, en diferencias distintas y con una particularidad que a partir del hombre y los ángeles hay una conciencia y que expresa todavía más ese amor divino, ¿no? Entonces nos importa muchísimo que deberíamos de ver justamente que somos la pieza de un gran rompecabezas, hecho por Dios, en su perfección, en su equilibrio, en su diversidad, pero en la simplicidad que expresa su verdad divina. No es nuestra verdad. Ahora es muy común que nos acostumbremos en el lenguaje a partir las verdades. La verdad absoluta es solamente una y las expresiones que de ella emanan son aquellas que se comparten con su realidad. Esta sociedad que creamos, esta noción de Frankenstein, esta falsedad atenta contra la verdad. Decíamos así que el liberalismo es ante todo un pecado contra la inteligencia, porque no sigue la verdad. Y bueno, precisamente aquí tenemos todo lo contrario, al hombre moderno, a nuestro loco, a nuestro vacuo personaje que ha hecho su propio rompecabezas, en el que se encuentra a sí mismo, pero creo que la cara del dibujo es muy clara. No se acaba gustando. A pesar de su sonrisa, se acaba cansando de sí mismo. Acaba viendo que no es suficiente para él mismo y no encuentra en sí mismo la paz que busca. La paz que busca está en el rompecabezas otro, el rompecabezas de Dios, ordenado a él. Aquí él se magnifica y quita todas las demás piezas, pero esa es la expresión. Se queda vacío, se queda sin sentido y de ahí empiezan todos los problemas de nuestra sociedad actual. Bueno, recordando entonces el nominalismo de Ockham, nos dice claramente, muy rápidamente, que los universales no tienen existencia real, sino que son solo nombres. Pero hay otra cosa también, fragmenta la causalidad. Es decir, que solo se va a enfocar en el aquí y en el ahora. No sé si alguno de ustedes ha oído la frase tan de moda, carpe diem, aprovecha el día, el momento, porque ha ignorado el resto del rompecabezas, porque solo se enfoca en uno fragmento y no en esta armonía, no en esta sinfonía que va tocando y que va haciendo la gran obra, ¿no? Entonces, no es comparable una pequeña flauta tocando aislada
que no quiere decir que no tenga algo de belleza, con la sinfonía completa en que los acordes diferentes y los distintos instrumentos de viento y de metal van sonando armónica y majestuosamente. Pues sí, esa sinfonía es grandiosa, la sinfonía de Dios rebasa cualquier instrumento y cualquier orden. Entonces, esta causalidad de cada instrumento, de cada criatura, de cada ser, se fragmenta cuando solo se le piensa individualmente. ¿De acuerdo? Bien, y esta parte influencia, estas ideas de Occam influencian a Lutero, ¿en qué punto? Si se acuerdan, esta es la esencia de su pensamiento. No vamos a hacer un tratado, pero vamos a recordar que va haciendo la religión a su modo. ¿Qué dice sola scriptura? Yo tomo la Biblia, yo la interpreto, y esta Biblia, este depósito de la fe, había sido, o es, no ha sido, está confiado a la Iglesia. Es ella la que lo interpreta, y ese rechazo de esta autoridad para conservarla e interpretarla va a generar que casi como dice nuestro himno, un soldado en cada hijo te dio, aquí un pastor en cada lector nos va dando el protestantismo. Fragmenta y desorienta lo que era unidad, lo que era cada día avanzar en el entendimiento del dogma. Y ahora sí, podrán registrar, ustedes abran Estados Unidos, abran México, hay por cada puño de protestantes hay un pastor y hay más puños que arenas, es impresionante, ¿no? Y bueno, sola fide, la sola fe, ¿se acuerdan que es otro de los grandes puntos de Lutero? Solo la fe. ¿Qué es lo que hace la fe? Pues desconecta todas las demás realidades y hace una fe que también va a estar cortada a mi medida. Ya no es la fe, es mi fe. Mi fe pequeñita, pero acomodaticia. Ya le he quitado todo lo que no me gusta. Yo sí soy católico, pero, y ese pero es el que ha empezado a aparecer por todos lados. Soy creyente. Y la fe que tú crees es la de quién? La mía. No voy a misa, no creo en esto, no, los sacramentos no, lo que me incomoda no. Solamente cuando tengo una necesidad. Entonces sí, le pido a Dios que tanto me ama, que soy su hijo. Oye, ¿y todas las obligaciones, dónde las has dejado? Bueno, por supuesto, no soportaba la autoridad, había que desecharla y había que destruir los vehículos de la gracia. Destruye el sacerdocio, que es precisamente por donde fluye la gracia para hacerlo todo más sencillo. Yo directo con Dios, no necesito intermediarios. ¿Qué hay atrás de todos estos puntos? Orgullo, orgullo, orgullo y orgullo. El católico va aprendiendo de la verdad divina. Ese sometimiento no es un sometimiento servil, es el sometimiento de la inteligencia que va encontrando a Dios. Santo Tomás con la inteligencia penetra en las verdades divinas y al encontrar la verdad de Dios se somete a ellas. Aquí no, aquí al revés. Aquí la verdad tiene que someterse a lo que Lutero diga o a lo que su antecesor diga, porque no podemos conocerlo. Entonces, ahora es esto, porque yo lo digo, pero ¿y si mañana hay otro que dice algo diferente y otro que dice algo diferente? En su principio es válido, porque cada sustancia individual vale lo mismo. ¿Qué dice Santo Tomás sobre la sola escritura? Que la Biblia debe ser interpretada por la Iglesia y guiada por el Espíritu Santo. No profundizaremos tanto, pero nada más voy recordando los principios. Sin esta voluntad y esta autoridad universal, esta verdad se fragmenta y se relativiza. Fíjense la palabra que estamos usando. Ya no es la verdad verdadera. Uso la palabra con toda intención. Es relativa según lo que yo piense. Cuando se vuelve la verdad relativa, ya no es verdad. Por eso hemos empezado a decir que el liberalismo es un pecado contra la inteligencia.
Y el modernismo que emana de él también, porque se aleja de la verdad. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Porque ha habido toda una estructura de conocimiento, ya lo dijimos, Aristóteles, Santo Tomás y toda esta estructura, San Agustín. Bueno, y por fin se ha ido creciendo y ahora vamos hacia atrás. Ahora se llama Juan y Pedro contra todos los grandes sabios de la humanidad, contra toda esta verdad acumulada. Es una locura. Pero el hombre actual le parece normal. Lo que sea es válido menos la verdad. Bueno, ¿qué dice de la sola fide Santo Tomás? Santo Tomás, lo mismo. Nosotros sabemos que la fe y las obras están conectadas, tanto cuanto mi uso de la libertad. Por eso nos hemos vacunado previamente, ¿no? Porque no estoy aquí nada más para por mi propia fe, únicamente por esta, salvarme. La receta es clara, hay que creer en Dios, porque creyendo en Dios iremos a Él, iremos y le amaremos y nos salvaremos. Pero necesito creer y servirle. Lo dice San Ignacio. Amar, conocer, eso es la parte de la fe. Amar, porque ese conocimiento, la inteligencia, ilumina el corazón, y servirle, ahí están las obras. Actuar en consecuencia. El hombre no es un ente observante. En esta iglesia somos militantes. Quiere decir que estamos en camino de llegar a Dios y esa milicia nos lleva a una consecuencia de la necesidad de difundir la realidad contra el error. Entonces, por eso la fe necesita las obras, necesita la actuar. Acuérdense que estas obras han sido expresadas muy bellamente por Santo Tomás, que dice, el hombre debe practicar la virtud, las obras. Ahí está la felicidad del hombre. Si yo ya no tengo que actuar conforme a la virtud, si ya nada más me salvo por la fe, me voy a despertar y voy a ir al vicio. ¿Para qué me esfuerzo? Si es más fácil no esforzarse. ¿Para qué mi cabeza va a controlar la parte de la concupiscencia? Pues no habría razón. Es todo lo contrario. El hombre, cada vez que va dominándose, cada vez que va siendo más virtuoso, desde las más elevadas virtudes como la fe hasta las más sencillas. Cada vez que uno de ustedes pasa un examen, cada vez que uno de ustedes canta mejor, toma un coche y empieza a manejar, son virtudes, desde las más pequeñas, que producen esta alegría cuando son virtudes ordenadas. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues es esto que justamente Lutero, en esta posición, no le importaba. Y no hay virtud si no hay conexión con la fe y con la necesidad de salvación. Hemos hablado del tanto cuanto de San Ignacio. Las cosas son utilizadas tanto cuanto me sirvan a mi fin. Ahí están las obras. Esta es entonces la sola fide contraria a esos principios que son tan sencillos y tan entendibles. Entonces, por supuesto, incluye la fe, la gracia y las buenas obras. La autoridad papal es esencial, esto ya lo hemos entendido muy fácilmente, porque ya esta coherencia en la enseñanza de la fe está concedida precisamente a la Iglesia, a este magisterio que empieza por los apóstoles y ir y predicar de dos en dos, va llegando hasta nosotros en esta explicación del depósito de la fe. Nunca puede ser cambiado, porque entonces sería un error, sería una herejía, pero siempre puede ser mejor explicado. Y ahí está el magisterio, la autoridad explicando el magisterio de siempre de mejor manera. Cuidado porque ahora tenemos pastores que hacen lo contrario, que creen que ellos pueden utilizar este depósito de la fe como propio. Y no, el depósito es de Cristo. Y la verdad de Él no puede ser más que mejor explicada, pero nunca cambiada. Entonces, si no hubiera esta autoridad, ¿qué pasa? Cada individuo es su propia autoridad. Y aquí cada una de las pseudo sectas o como le llamen, pues tiene eso, sus reglas, sus disposiciones, sus cambios. En algunos puntos participan del bien, pues qué bueno, pero en realidad son porque participan del bien. En todo lo demás son justamente la ausencia de verdad la que les hace que no tengan trascendencia ni sentido, ¿no?
Bueno, y el sacerdocio, pues por supuesto, hemos dicho su importancia, es el que es instituido por Cristo, es el medio por el cual corren los canales de la gracia. ¿Y qué importancia tiene? Nos ahogamos, nos estamos muriendo solos. Ese es el problema, que el hombre actual, este monstruo frankensteiano del que hemos hablado, vive ahogado en su propia baba, es decir, no puede respirar sin la gracia. Por eso muere, por eso no trasciende, por eso no es feliz, por eso no es pleno, porque está lleno de sí. Eso le ahoga, ¿no? Y entonces, ¿cómo hemos dicho que podríamos sobrevivir? Con la ayuda de Dios. Y esta ayuda de Dios se expresa en la participación de nosotros en la gracia. ¿Fluye a través de quién? De sus ministros. ¿Sí? Él ha confundido esa participación de todos los fieles en la salvación general con la concreta autoridad que Dios ha dado a cada sacerdote para ser ministros de la gracia. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Fíjense qué ligado va a Ockham, pues la fragmentación de la unidad cristiana. Históricamente, recordemos cómo Isabel la Católica a veces piensa que las Américas y el descubrimiento de América tendrá esa posibilidad de poder realmente realizar la cristiandad, porque la cristiandad en la Edad Media y más en la Baja Edad Media había sido atacada por los protestantes y por el Islam. Entonces, por supuesto que genera esa fragmentación, porque ya no hay esa unidad en la fe, en la verdad, sino hay una fe relativa e individual por cada individuo, como hemos dicho, por cada pastor protestante que va haciendo su propia idea y su propio Dios de bolsillo. Relativismo doctrinal, pues hay entonces tantas opciones cuantas ideas y cabezas haya. Cuando uno va a hacer una reunión, le dicen, si quieres que algo no suceda, organiza una comisión y pregunta a todos. Imagínense cuántos diferentes criterios se van a ir perdiendo y van surgiendo en torno a una sola posición. Pues aquí ha pasado lo mismo. Ante esta pérdida de unidad, la doctrina es diversa y no existe cohesión. Se va fragmentando y se va perdiendo en cuanto a su propia verdad. Individualismo espiritual, pues es lo mismo. Nos hemos alejado del gran orden de Dios. Nos hemos alejado de la religión, de ligarnos a Él para ser el pequeño rompecabezas del monstruo, ¿no? Él solito, él a su modo. Vaya, qué locura, ¿no? No, la religión nos impone lo contrario. Catolicismo significa universal. Entonces, nuestro prójimo y todo lo que va en esa misma línea, pues nos concierne y nos lleva a demandar esta posición. Entonces, este pensamiento de Lutero fragmenta y relativiza la fe cristiana, debilita la coherencia de la Iglesia y, por supuesto, es la semilla del relativismo, esta dictadura del relativismo de la que tanto se habla ahora y evidentemente del liberalismo. Estas ideas van a influenciar a los franceses, después a los comunistas, después a los modernistas, y así son la esencia del pensamiento moderno. Y es Lutero y estas ideas conectadas con Ockham donde más se desarrollan y van trascendiendo. Bueno, vamos a nada más de manera muy rápida para que nosotros tengamos noción de cómo este pensamiento parece muy diverso, pero está conectado en los puntos esenciales. Vamos a ver otras influencias muy rápidas. Aquí tenemos que el nominalismo es una de ellas, pero por supuesto que Lutero también era hijo de estas ideas del renacimiento liberal, de la devoción moderna, del misticismo alemán y algunas otras que podríamos ir refiriendo, estas las más importantes, y todas tienen puntos comunes en ese egoísmo y en esa no aceptación del plan divino. Para esto, nada más me he querido otra vez dejar otra analogía que nos permite entenderlo. Pensemos que justamente este plan divino, este orden objetivo, es como este arquitecto que va planeando la construcción de un gran edificio. Pues esos planos van a servir para que todo el edificio
sea sostenido, sea armónico, permita que no haya ningún desastre, que no se caiga. Pero si todo fuera un caos, como en la imagen de abajo, pues no habría edificio. Y es eso un poco lo que ha pasado, que el orden que antes permitió ir construyendo la cristiandad, ahora cada quien hace lo que quiere, cada quien es el propio Señor de sí mismo y prácticamente es Dios mismo. Seréis como Dios, ¿les suena? Pues ahora cada quien es un pequeño Dios de sí mismo y se aleja de esta armonía y comunidad que nos acompañaba antes. Viendo esta analogía, podemos decir que el plano es la doctrina de la Iglesia. Está basada en la revelación divina y es interpretada y custodiada por la Iglesia. Es la verdad objetiva que guía toda la construcción de nuestra vida espiritual y moral de cada persona. Ahí nos ligamos a Dios. A partir de este principio sabremos si usamos bien o mal nuestra libertad. Justamente por eso va a marcar la moralidad individual y social, porque somos entes sociales. Ver este arquitecto nos recuerda a Dios, creador de todas las cosas, que va a establecer estos principios y estas leyes que deben de regirse. Él nos va a dar el plano de la vida humana a través de ¿qué? Pues de la revelación y de sus mandamientos. ¿Y qué tenemos que hacer? Entenderlos y seguirlos. No inventar nuestra propia idea. No hemos sido hechos para ver qué se nos ocurre hacer. Hemos sido hechos para algo mucho más grande. Hemos sido hechos para Dios. Y este es el plano y este es el planteamiento. ¿Y quiénes son los constructores? Nosotros. Los que debemos de seguir este plano a través de la conformidad con la voluntad de Dios. Cuando seguimos este plano nos aseguramos vivir conforme a la verdad. Esta verdad sólida, esta verdad orientada al bien. ¿Qué pasa cuando no hacemos eso? No lo sabemos, claro. El edificio se va a caer. ¿Qué pasa si ignoramos el plano? ¿Qué pasa con el hombre actual que ignora el plano de construcción? Pues va a generar esto, el subjetivismo. Comienzan a construir sin ideas, según sus ideas y sentimientos. Cada uno decide por sí mismo las habitaciones, los materiales, la estructura, basándose en el día que amanecieron. Hoy más grande, hoy más chico. Y si ignoramos este plano, ¿qué pasa con este subjetivismo? Pues tendremos un edificio evidentemente defectuoso, inestable, caótico. El edificio no puede cumplir el propósito y seguramente se va a colapsar por falta de armonía. En la fe es igual. Cuando los individuos acaban ignorando la doctrina objetiva de la Iglesia y basan su fe en lo que yo pienso, es que Dios es a mi manera, es que es mi verdad, ¿no? O la tuya o la del de más allá, esta verdad y doctrina objetiva de la Iglesia termina con la vida espiritual defectuosa, desordenada. No es sencillo que pueda recuperarse alguien que va alejándose de este orden divino. Se va a caer finalmente el edificio de la vida espiritual porque carece de solidez, de coherencia y va desviándose de la realidad y de la verdad. Entonces, es necesaria esta objetividad. Aquí tenemos los dos edificios, la parte armónica generada por Dios en este orden correcto y la caótica destrozándose, para ver un concepto de esa necesidad de la objetividad. ¿Por qué el hombre va a poder hacer un plan ordenado para sí mismo? Pues no hay manera. Lo podemos demostrar en todas las sociedades. Sin el orden divino, sin el orden, la sociedad ordenada a Dios, se va a caer. Entonces, como el edificio necesita un plano para ser construido, la vida espiritual necesita de la doctrina de la Iglesia. El subjetivismo rechaza esta guía y pone en peligro no el edificio, la vida cristiana. La lleva al error, la lleva al caos. Lo vemos ahora. Ya no hay manera de contener las locuras y las herejías de nuestra época. ¿Qué dice Santo Tomás sobre esto? Que la verdad es objetiva, se funda en la ley divina, la razón iluminada por la fe guía al hombre, no sus sentimientos o interpretaciones. Siguiendo el plano de Dios tal como se revela en la doctrina de la Iglesia, se puede construir una vida verdaderamente orientada a la salvación y a la santidad.
Vemos cómo el subjetivismo, al rechazar la objetividad de la verdad revelada, conduce al desorden, al caos, al contrastando con la visión tomista que subraya esta necesidad de adherirse a la verdad objetiva de Dios para alcanzar el bien finalmente. En este orden, llegando un poco al final de la plática, voy a pasar muy rápidamente por algunos conceptos, nos quedan unos minutitos todavía, que nos van a dar los otros elementos. Aquí ya hemos visto lo esencial, cómo Occam alimenta el pensamiento de Lutero, cómo Lutero va a contaminar a los demás. He dicho que contaminado nuevamente al liberalismo francés, al protestante, digo, al comunismo, a las corrientes liberales del 19. Finalmente es la semilla que ha cundido por todos lados, pero no es aislada, porque a veces decimos este error y este error. No, la suma de estos errores se acaba convirtiendo en la revolución anticristiana, en esta noción de la antítesis, una sociedad que admite todo menos Dios. Pero vamos a recordar un poco rápido que justamente había otras tantas influencias, pero que tenían muchos puntos en común. El humanismo renacentista desvía de esta noción cristocéntrica que tenía la Edad Media y finalmente caracteriza, finalmente se centra en la exaltación del hombre que veíamos en la imagen anterior. Y esto socava, al irse solamente por las capacidades naturales, ignora la trascendencia y el alma, y entonces abre una visión del mundo que, aunque parece sabia, en realidad es todo lo contrario, conduce al alejamiento de Dios. Ellos dicen, vemos los clásicos, vemos a los grandes filósofos griegos, sí, pero solo ven la parte inmaterial, ignoran toda la consecuencia de lo que sí construyeron. Los antiguos griegos eran paganos, pero esas nociones que tuvieron correctas de razón son perfeccionadas por la escolástica. Entonces, ¿cuál es el punto central? Colocar al ser humano en el centro del pensamiento, exaltando la autonomía y la capacidad de la razón humana. Otra vez la autonomía. Otra vez la necesidad de desligar, de alejarme de Dios. Y los valores son autónomos. La razón, el retorno a fuentes clásicas en lugar de la tradición cristiana. Fíjense lo que hace en este momento, ¿qué tiene que ver este humanismo con Lutero? Lo mismo. Bajo esta influencia también un humanista lee las escrituras directamente, se separa de la autoridad de la iglesia, rechaza contundentemente, va a rechazar la escolástica porque no la soporta, no soporta la verdad. Y va a generar toda la construcción en el tercer punto, en esa noción y necesidad de que el individuo sea autónomo. Antropocentrismo, por supuesto, todo lo que existe debe estar orientado a Dios. Les compartiré la presentación para que la puedan leer con mayor calma, ¿no? La exaltación de la autonomía también la hemos entendido perfectamente porque no hay posibilidad de que el hombre sin la gracia se pueda salvar adecuadamente, ¿no? La autonomía de Dios no es libertad, sino esclavitud. La razón debe estar subordinada a la verdad, a la moralidad y a la ley divina. Bueno, rechaza la escolástica, por supuesto, va a despreciar la escolástica porque destruyendo las herramientas de comprensión. Acuérdense que toda esta construcción escolástica solo es la perfección del pensamiento griego y después, al hacerse católico, nos permite la razón y la fe, conocer a Dios. Entonces, finalmente, Santo Tomás será la cumbre de este conocimiento, de esta maravillosa herramienta que es la filosofía que penetra en el conocimiento divino. Entonces, eso va a acabar llevando a una superficialidad doctrinal. Y esa superficialidad doctrinal la vemos ahora se vale todo, puedes adorar una piedra, pues, pero no la verdad. Por supuesto, eso lleva a la mentira, lleva a la confusión finalmente, ¿no? Entonces, aquí el humanismo va a ser excelente para la secularización.
¿qué va a pasar? Que este hombre pues, va a acabar, así en lo individual, también la sociedad va a alejarse de Dios. Va a conducir a principios puramente humanos. Y ahí empieza la raíz que ahora exaltan los derechos humanos, que ahora en los sobrederechos, todos ellos individuales, no colectivos, no ordenados a Dios, dominan a nuestra sociedad. Entonces, ¿esto qué nos ofrece? Pues un edificio condenado a una decadencia moral y a un caos evidente, ¿de acuerdo? Esta influencia del humanismo en Lutero fomenta el subjetivismo. Fíjense cómo el humanismo va en la misma línea de Ockham. Subjetivismo y una interpretación personal. Proliferan sectas, se divide el centro cristiano de cada individuo, está autorizado para interpretar las escrituras, como ha pasado y lo hemos dicho ya antes. Se rompe la tradición intelectual de la iglesia. Deja el cristianismo frente a corrientes modernas que no hay resistencia intelectual porque no se puede conocer la verdad. Entonces, esto es una cosa sin orden, es un caos intelectual. Y se erosiona la fe. Sin fundamento la gente cree lo que sea. Decía bien mi abuela, el que no le reza a Dios, ante cualquier piedra se hinca. Entonces, la exaltación humanista de la autonomía lleva a la subestimación de la necesidad de la gracia para la salvación y la vida moral. Da una deformación de la naturaleza humana y contribuye a una naturaleza humana donde la gracia es vista como un mero complemento. El momentito que lo necesito y si quiero rezar, hoy amanecí, sentir el corazoncito, pero no es el eje, no es el fundamento y la piedra. Y sabemos entonces cómo esta es absolutamente necesaria para toda obra buena y por supuesto para la salvación. Entonces, ¿qué diría Santo Tomás de esto? Diría que el humanismo representa una grave desviación del camino correcto. Exalta al hombre por encima de Dios y al despreciar la escolástica y mover un secularismo que lo margina de Dios, ha sembrado las semillas del error, del caos de la teología y, por supuesto, de la vida social. Subraya la necesidad de volver a centrar la vida humana en Dios, porque eso acabaría siendo la conclusión del pensamiento de Santo Tomás, la misma divisa del Papa Santo, instaurar todo en Cristo. La necesidad que la razón humana, iluminada por la fe, lleve y guíe la vida cristiana. Para entender esta situación de la secularización, usaremos otro ejemplo, otra pequeña analogía. Veamos este jardín lleno de flores, árboles frutales y plantas de todo tipo. Lo cuida un jardinero que conoce cada planta y que sabe cuánta agua, cuánto necesita de sol, cuídala contra las plagas. Hay una armonía perfecta en este jardín. Entonces, este jardín correcto y ordenado representa a la sociedad que florece y prospera cuando está bien cuidada, es decir, cuando está ordenada a Dios. El jardinero es como Dios y la religión, influencia a la sociedad y guía y cuida a esta, proporcionando enseñanzas morales, espirituales y éticas que permiten en realidad un desarrollo correcto, ordenado, natural y a su fin. Pero la secularización es lo contrario. Imaginemos que entonces corremos al jardinero y el jardín dice que debe cuidarse solo. Los que piensan dicen que pueden manejarlo sin ninguna ciencia. Y ponemos allá a cualquiera que lo arregle. Todo parece bien, las plantas siguen creciendo y el jardín parece mantener su belleza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sin el experto jardinero, el jardín sufre, no hay riego adecuado, no hay poda y al final se convierte en un caos desordenado, lleno de malas hierbas y plantas enfermas. Cuando Dios y cuando la sociedad decide marginar a Dios, pierde la guía moral que es esencial para que florezca. Al intentar gobernarse por principios humanos, la sociedad comienza a desintegrarse y los valores se desordenan, lo que conduce a un aumento del caos y la decadencia. Conclusión. La necesidad de Dios en la sociedad necesita el jardinero. Y la religión para mantener este orden, esta justicia, este bien común. ¿Pero de qué sociedad hablamos? De México, de Argentina, de nuestra familia, de las que tengamos más cerca, es decir,
de nuestras propias sociedades que necesitan del jardinero para florecer. ¿Por qué ahora hay tanto caos social? Por falta de jardinero. Entonces, este jardinero, ¿con qué alimenta a estas sociedades? Con la ley divina. Y esta ley divina que está otorgada por amor y que le tiene como fin el amor, que es la salvación de cada uno de sus individuos, es la nutriente, es el agua natural, es el abono correcto que va dando esta situación. Pero si le damos lo contrario, si a la planta le ponemos plástico, si a la planta la ahogamos, no le damos luz, ¿qué va a pasar? Que eso es finalmente lo que la sociedad nos va dando cosas que son antinaturales para nosotros. Pues hay una descomposición moral, hay una descomposición social, que no voy a repetir ahora, que la conocemos terriblemente, ¿no? Entonces, al marginar a Dios, priva a la sociedad de esos principios y da esa noción que destruye el florecimiento humano. Ahora sí iré un poco más rápido porque lo único que voy a ir viendo es esta devoción moderna, que es un movimiento que surge en los Países Bajos, hace un énfasis en el desapego de Dios y confía en la especulación teológica. Finalmente va haciendo, es muy espiritual este otro movimiento, pero ¿qué hace? Que promueve una relación directa con Dios. Fíjense otra vez, alejarse de nuestro orden, de esta sinfonía divina para tocar yo cortito, yo con Dios. ¿Sí? Es antiintelectual, desconfía de la iglesia y busca la imitación de Cristo únicamente en lo individual. Eso tampoco es cristiano. El hombre está hecho para eso, para ser un ser social que transmita la verdad cristiana. Esta devoción moderna ayuda justamente en estos principios. Sola fide, sola escritura, y va apoyando esas mismas situaciones. Fíjense la consecuencia de la devoción que podrán cada quien estudiar más profundamente. Subjetivismo, rechazo de los sacramentos, antiintelectualismo. Parece que es lo mismo, ¿verdad? Es que todos son contrarios al orden y a la verdad. Entonces, aunque digamos, aquí hay un error, porque no sé por qué se ha quedado bien intencionada. No era bien intencionada, pero sienta las bases de este enfoque subjetivista que influye a Lutero también y al protestantismo. Y esta es una respuesta que me gusta de un sacerdote, el padre, perdón, he olvidado su nombre y no lo he citado aquí, pero es bueno, he olvidado su nombre. Fíjense qué belleza. No podemos salvarnos al tenor de la conciencia de otro. No podemos discriminar con nuestra razón bien y mal moral, uno para tomarlo y otro para lanzarlo. No puede ser nuestro guía interior la razón ajena. Los actos morales son inmanentes y su forma es la racionalidad. Si bastara para salvarse hacer literal y automáticamente lo que otro nos dice, ¿cuál sería entonces la función de la fe, de la oración, de la meditación, de la dirección espiritual, del examen, del estudio? Es decir, todos estos elementos finales nos van explicando cómo todo eso es el camino que nos va llevando a Dios. También así como la devoción, así el misticismo alemán va en la misma tesitura, ¿no? No puede llegarse al conocimiento de Dios. Este es un movimiento que surge en Alemania. Aquí dejo los datos para tener una referencia, pero da primacía a la experiencia interior y directa con Dios. Evidentemente ya tenemos ahí la posición tomista. Al priorizar esta relación con Dios, lleva al desprecio de los sacramentos, que son los medios de la gracia, igual que todas las otras nociones, igual que los otros errores que hemos visto, que genera pues confusión. Bueno, también tiene una parte que empieza ya a tener nociones de panteísmo. Panteísmo sí, también en esta noción influye a Lutero, Mr. Eckhart, ¿no? Entonces podemos, separación entre fe y razón, justamente todo lo contrario, la necesidad de que no sea importante la razón, sino la mística, la experiencia mística. Y dejo esta referencia de palabra, que voy muy rápido, pero fíjense cómo ahora es eso, el sentimiento religioso prevalece sobre la verdad religiosa, contradice. Entonces, para esto la posición de Santo Tomás es clara. La fe y la razón son dos, son dos luces que provienen de Dios y no se contradicen.
La razón ayuda a entender y defender la fe, y rechazar abriría la puerta a todo tipo de errores. Bueno, pues estos son, muy grosso modo, otros elementos que nos han permitido entender cómo todo acaba entrando en esa subjetivización, en esa relativización, que quiere decir que Dios no es como es. Dios es como queremos nosotros que sea. Y eso es una ofensa a Dios mismo. Esa es una herejía y que atenta contra la divinidad, que atenta contra nuestra naturaleza, que está ordenada a Él, que le tiene a Él por amor, ¿no? Entonces, ahí justamente radica el tema. ¿Qué queremos hacer? Construir esta locura, confiar en cada individuo o confiar en Dios, confiar en su revelación, confiar en su depósito de la fe, o confiar en el hombre y sus locuras, en aquellos hombres que creen que son Dios, que demoníacamente dicen, seré como Dios, y aquí un pequeño demonio va saltando en cada uno de ellos, que va alejándose de la verdad. Si decimos la verdad os hará libres. Esta es la realidad. ¿Y cómo lo aplico en mi vida cotidiana? Pues lo aplico justamente en cada decisión que tomo y que mi cabeza va ordenando a su creador. Eso, para empezar, es lo más inteligente. El que no lo hace está careciendo de inteligencia. Pueden llamarle como quieran. Aquel que va alejado de la verdad simplemente está equivocado. Y aquel que aparte lo hace, como la sociedad actual, que se seculariza, está cayendo en esta herejía y destronando a nuestro rey. ¿Qué nos toca a nosotros? Lo hemos dicho, asumir la verdad, ser inteligentes, entender que la realidad y la capacidad de entender la fe es totalmente natural, y no dejarnos perder por las locuras de esta sociedad que quiere y acepta todo menos la verdad de Cristo. Hemos puesto siempre como solución la noción de que Cristo reine. Y hace poco daba una plática sobre Nuestra Señora. Tanto nuestro Señor como Nuestra Señora, reinando, podrían despedazar este edificio de locura. Deberían desbaratarlo y lo harán. Nosotros somos finalmente una pieza más de ese rompecabezas. No solo el rompecabezas de la creación divina, sino de la rompecabezas concreto de la cristiandad. Y estas piezas tienen que sumarse a ese tema que al final acabará ganando. Ninguna sociedad como las actuales, que va contra los valores, que va contra su Dios, prevalecerá. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tener una fe clara, cueste lo que cueste. Nunca es suficiente. Jóvenes o viejos, tenemos que seguir confiados a nuestro Dios. Tenemos que seguir siendo inteligentes buscando la verdad. Y tenemos que rogar su gracia para que nos permita en este mundo tan complejo, tan secularizado, tan errado, poder sobrevivir, pero con gran alegría porque somos de los que estamos en el ejército de Dios y Dios es la verdad misma. Entonces, animémonos a seguirlo entendiendo, porque al saber que es la verdad, ya no nos dará miedo decir soy católico porque sé que tengo la verdad, porque sé que mi cabeza es inteligente, porque sé que estoy ordenado a Dios, pero sobre todo porque sé que me ama y sé que tanto mi rey como mi reina en este mundo serán Cristo Rey y María Reina. Entonces, gritando viva Cristo Rey con el alma, gritando viva Cristo Rey con la cabeza, volvamos a nuestro día a día. No busquemos esa fe de devoción moderna interna, escondida. Nos toca todo, nos toca intelectual, nos toca con la voz y con el corazón dar testimonio de la fe a este mundo que, como el pobre loco Frankenstein, muere de sed porque no tiene verdad,
muere de sed intelectual, pero muere de sed espiritual y finalmente muere, pero muere de falta de amor. No podemos nosotros amar más que aquellos a los que le estamos enseñando la verdad de Cristo para que sean poseedores de su realidad, de su verdad y de su gracia. Vamos ahora a terminar así. Explique no sé si haya alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha bien, pero todavía no escribe ninguna pregunta. A ver, aquí tenemos Miguel, nos pregunta. ¿No sería recomendable hacer lectura de la imitación de Cristo? Kempis finalmente participa de esta devoción moderna. Entonces, entendiendo que hay partes muy importantes y muy interesantes en la imitación de Cristo, tenemos que también entender que en ese sentido la espiritualidad no es solo con Dios, sino que nos obliga a participar de esta comunidad y de esta comunión, y nos obliga a participar apostólicamente. No es, el defecto no es todo el Kempis, sino es ese punto en que se vuelve una noción alejada de la realidad del cristiano en su dimensión social. En su dimensión social que empieza en la familia, que empieza en la comunidad, que trasciende el mundo. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Me parece que no hay más preguntas. Entonces, bueno, demos entonces aquí por terminada esta plática. Y bueno, lo que nos tocará ahora sí es propiamente terminar un poquito de semblantear la influencia de este liberalismo en las demás corrientes. En el liberalismo francés, que será la próxima plática, en el comunismo, en el liberalismo del 19, por supuesto en el modernismo, para poder ya entrar propiamente a los dos grandes documentos, el Syllabus y la Pascendi, como las referencias históricas de este mismo liberalismo. Entonces, sean todos nuevamente un gusto estar con ustedes, sean todos bienvenidos. Y bueno, aquí terminamos la plática. Pedimos, por favor, que todos un momentito abran su micrófono para que también se vayan conociendo a algunos de ustedes, que creo que no se conocen, si son tan amables. Hola, Oscar, muy buenas noches. Por Hola, favor, muy habla. buenas noches. Oscar, ¿de dónde te conectas ahora? Soy de la Ciudad de México. Por acá, muy bien, muy bien. Usted de Trujillo que nunca abre el micrófono. Hay que pedirle que todos un segundito abran su micrófono, ¿de acuerdo? José Luis,